Desde medios audiovisuales del Colegio República Dominicana transmite su Spot TV. Desde Ciudad Maestra en EMICED, historias de liderazgo en voz femenina. Bienvenidos a EMICED, la casa de los medios escolares de Bogotá. Hoy estamos en un nuevo episodio de Radio EMICED, Reto EMICED, el programa que amplifica las voces de la comunidad educativa. Mi nombre es Sara Grajales. Y yo soy Yoli Abreu. Ambas somos estudiantes del Colegio República Dominicana de Suba. Hoy les traemos un episodio muy especial titulado Historias de liderazgo en voz femenina, en el que hablaremos sobre el liderazgo de las mujeres jóvenes en los colegios y comunidades de Bogotá. Además, es un día muy importante porque se conmemora el Día Internacional por los Derechos de la Mujer Trabajadora, una fecha que nos invita a reflexionar sobre las luchas que han permitido que las mujeres accedan a espacios de decisión, sigan transformando la sociedad y demostrando que podemos hacer mucho más de lo que se espera. Esta fecha tiene una historia muy importante. Recordemos a las trabajadoras textiles en Nueva York, que en 1857 protestaron por mejores condiciones laborales, y años después a las obreras de la fábrica Triangle Shirtwaist, que en 1911 murieron en un incendio, lo que impulsó los derechos laborales de las mujeres en el mundo. Y aunque se han logrado avances, todavía hay muchísimos retos. Por ejemplo, solo el 26.5% de los escaños parlamentarios en el mundo están ocupados por mujeres, y menos del 10% de los países tienen una mujer como jefa de Estado o de gobierno. En Colombia, aunque hay más mujeres en política, en muchos espacios sigue siendo difícil para nosotras ser escuchadas y sobre todo tomadas en serio en este espacio. Pero hoy no solo hablaremos de desafíos, sino también de inspiración y derechos, porque Bogotá es pionera en la defensa y garantía de los derechos de las mujeres, gracias a un enfoque integral que articula acciones desde lo institucional, lo social y lo territorial. Vamos muy bien, pero ¿Sí? ¿Y se ve el teléfono ahí, Laura, o no? no hay Ok. se ve más el desastre. Estoy tumbando las cámaras. Y Listo, todo. vamos a seguir donde vamos. Ah, ok. 3, 2, terminó. Terminé yo, sí, lo territorial. Sí. 3, 2, 1. Nosotras aspiramos a construir una ciudad más equitativa. Para esto es clave reconocer y fortalecer 8 derechos fundamentales que garantizan la igualdad y el bienestar de todas nosotras como mujeres en la sociedad. Y estos son: el derecho a la paz y a la convivencia con equidad de género, el derecho a una vida libre de violencias, a la participación y representación con equidad, al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, a la educación con equidad, a la salud plena, a una cultura libre de sexismo y al derecho al hábitat y vivienda digna. Estos derechos no son solo ideales, son compromisos que debemos llevar a cabo, que nos permiten avanzar hacia una sociedad más justa y en la que las mujeres podamos vivir, crecer y liderar sin barreras. Y para hablar sobre el liderazgo femenino en la comunidad escolar y en la sociedad, nos acompañan 3 jóvenes que están marcando la diferencia con su compromiso y su voz en ellas. Y ellas son Juliana Hernández, personera estudiantil del Colegio INEN de Kennedy; Laura Campos, cabildante estudiantil del... Vamos a repetir esa parte porque son 2 personas nomás. Sí, dijiste 3. Sí, Sí. y yo soy del INEM del Tunal, no de ¿Del Kennedy. Tunal? Sí, INEM Santiago Pérez. Abajo lo escribí. Y yo leyendo arriba. Ok. Sí. INEN del Tunal. INEM Santiago Pérez. INEM Santiago Pérez. Ay, no. Si quieres escribirlo. Sí. Perdóname que te lo entrego al revés. No Sí, te no. preocupes. Entonces vamos a retomar desde, y para hablar sobre liderazgo, Sí. nos acompañan 2 jóvenes que están marchando, ¿listo? Entonces 3, 2, dale. Y para hablar sobre el liderazgo femenino en la comunidad escolar y en la sociedad, nos acompañan 2 jóvenes que están marcando la diferencia con su compromiso y su voz. Y ellas son Juliana Hernández, personera estudiantil del Colegio INAM Santiago Pérez, y Laura Campos, cabildante estudiantil del INEN Colegio del Japón. Bienvenidas a este programa. Estamos felices de tenerlas acá Y sobre todo de llevar un tema tan importante a la mesa como lo es la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy, Juliana? ¿Cómo estás, Sara? Muy buenos días. Bueno, yo me encuentro súper contenta de estar aquí
con ustedes, con unas mujeres tan empoderadas, trabajando por la equidad, por la igualdad, por tantas cosas que trabajamos nosotras. Y bueno, pues te cuento que estoy muy contenta de estar acá, es mi primera actividad como personera estudiantil. Y nada, yo estoy muy contenta. ¿Tú cómo estás, Laura? Nada, desde la presidencia de la Mesa Distrital de Cabildantes siempre estamos prestos a saludar y a estos espacios. Estoy contenta de poder verles a la cara, de charlar con ustedes y dar espacio a estas conversaciones tan importantes. Nosotras queremos conocer sus experiencias, los retos que han enfrentado y sobre todo cómo su liderazgo se relaciona con los derechos de las mujeres, en especial el derecho a la educación con equidad. Así que queremos escuchar su voz. Comencemos con la primera pregunta. En su camino como líderes, ¿cómo han experimentado la importancia del derecho a la educación y qué barreras han identificado para que las niñas y jóvenes accedan a oportunidades en igualdad de condiciones? Laura, cuéntanos. Por supuesto, desde mi experiencia en el Cabildo ha sido muy complejo abordar las oportunidades y las barreras en cuanto a la educación, pues nuestras niñas y nuestras jóvenes en la actualidad aún existen muchas trabas, muchas barreras y sobre todo pues en nuestra educación oficial, nuestra educación pública y también privada, donde las oportunidades para acceder a nuestra educación superior aún se ven totalmente no se ven, no se ven. Esa es la cuestión, que en nuestros colegios públicos, por diferentes factores sociales y socioeconómicos, las niñas dejan de estudiar, los jóvenes dejan de estudiar. Entonces tenemos que entrar a ver cómo la educación realmente garantiza todos esos otros factores para que nosotros sigamos estudiando, podamos seguir, podamos entrar a la universidad, podamos seguir a un técnico, un tecnólogo, a una formación, a una educación de calidad. Totalmente de acuerdo, Laura. Yo creo que nosotros como jóvenes, ya que estamos saliendo de una etapa tan, digámoslo así, estructurada y bonita como lo es el colegio, somos los que de una u otra forma tenemos que darle esa inspiración a los jóvenes o más chiquitos a seguir ese camino de formación y aprender cada vez más para saber a qué atenerse en la sociedad, porque aunque queramos que sea fácil, no lo es. Juliana. Bueno, para responder la pregunta y complementar un poco lo que cuenta Laura, creo que las barreras en la educación, especialmente en un país como Colombia, se ven cada día. En mi colegio, por lo menos desde el Colegio INEM Santiago Pérez, tenemos diferentes alternativas para tratar de eliminar pues este tema de dejar pues el estudio. Sabemos que muchas personas no tienen la facilidad económica de un transporte, de un desayuno, de un almuerzo. Por lo menos en mi colegio manejamos alimentación complementaria, desayuno, almuerzo, y creo que estas pequeñas medidas ayudan a que empiece a disminuir la deserción escolar, que es un problema que estamos evidenciando fuertemente en este momento en Bogotá. Por lo menos el año pasado vimos que varios colegios tuvieron que cerrar por la falta de estudiantes. Entonces creo que es importante que nos replanteemos cómo la falta de recursos pueden afectar a los estudiantes para poder acceder a una educación digna. También muchas de las instituciones en este momento no tienen la cantidad de recursos necesarios, lo digo también por experiencia propia, y esto empieza a dificultar este tipo de espacios para eliminar la deserción escolar. Entonces es muy importante ponerle el ojo a esto, ponerle el ojo a los recursos que están en este momento en las instituciones. Si las instituciones, por su magnitud, están teniendo el presupuesto necesario. Esto, de manera indirecta, empieza a afectar en la deserción escolar. Bueno, para esto queremos empezar con más preguntas y es, Juliana, para empezar contigo como personera estudiantil y que sabemos que representas la voz de varias compañeras, ¿has identificado desigualdades en el acceso a la educación en tu comunidad? ¿Qué acciones crees que se pueden tomar para fortalecer este derecho que nos corresponde? Bueno, creo que respondí un poco antes, Sí. pero pues para seguir complementando mi idea, la desigualdad en el acceso a la educación es muy visible en un país como Colombia y al sur de la ciudad, por lo menos de donde está ubicado mi colegio, es bastante notorio. El ejemplo que yo les doy a ustedes del tema, por ejemplo,
del desayuno y el almuerzo. Muchas personas y muchos estudiantes no tienen la facilidad económica para recibir un desayuno y un almuerzo digno, y esto hace que muchas veces decidan dejar la educación a un lado, también por trabajar, por ayudar a sus familias, y estas realidades son invisibilizadas. Es importante que en los diferentes colegios, nuevamente, se empiecen a tomar estas medidas de apoyo a los estudiantes. Algo tan simple como puede ser para una persona un transporte, un 3200 de un Transmilenio, puede significar el desayuno o el almuerzo de una persona. Entonces es muy importante que nosotras como jóvenes y como lideresas nos replanteemos estos puntos. ¿Qué acciones creo que se pueden tomar? Pues bueno, los ejemplos nuevamente que doy de mi institución, porque de qué más voy a hablar de lo que vivo cada día. Les cuento que este año nuestro colegio está en proceso de ser jornada única, pero en años anteriores el desayuno solo lo recibía toda primaria, todo bachillerato y toda primaria, pero media recibía desayuno y almuerzo. Para las personas en situaciones vulnerables teníamos esa medida de alimentación complementaria, es decir, sin importar si tú eres de bachillerato, de primaria o de preescolar, podías recibir el almuerzo pues si lo necesitabas. Y siento que a veces uno lo ve tan poco necesario, un plato de arroz y lentejas. Claro. Y eso a veces cambia la realidad y la vida de nuestros estudiantes, de las personas a las que representamos. Me parece muy importante, Juliana, que resaltes tanto la importancia de esa alimentación complementaria. Pero hablando más desde la equidad, ¿qué acción sientes que debería hacerse en tu colegio, que debería poder ayudar a ya desdibujar esas brechas de género? Bueno, te cuento y creo que se me había pasado a contarles. Yo soy la fundadora de una red distrital de mujeres llamada Mariposas de Acero. Esta red inició en 2020-2021 con la participación de unas chicas del colegio en una iniciativa que se llamaba Chicas STEAM, una iniciativa de Maloca y Mintic. Yo me encargué de este proyecto, pues un liderazgo, digamos que muy tranquilo, como pongan mi nombre y ya. Y a lo largo de los años, pues, y del tiempo, nos empezaron a conocer en el colegio como las Chicas STEAM. Así que junto a una coordinadora del colegio empezamos a trabajar en darle más forma a este grupo que ya habíamos creado. En este momento contamos con más de 15 instituciones, tanto de educación superior, pues como de colegios, y desde Mariposas de Acero trabajamos mucho con la equidad, la igualdad y también con algo muy importante que a veces no se nota tanto, y es con las nuevas masculinidades, con dejar estas masculinidades frágiles que nos afectan tanto a mujeres como a hombres a un lado. Y pues te cuento que desde mi colegio tenemos un espacio bastante equitativo, bastante seguro, tanto para hombres como para mujeres, gracias al trabajo que venimos haciendo con los niños más pequeños desde Mariposas de Acero. Es muy inspirador, Juliana, escuchar que fuiste la líder de algo tan importante para poder promover esa equidad en tu colegio. Pero no hemos escuchado a Laura. Ahora, desde el Cabildo Distrital, Laura, un puesto tan importante, has trabajado en espacios de participación donde se toman decisiones más importantes aún. ¿Crees que se está garantizando el derecho a la educación de las niñas y jóvenes en Bogotá? ¿Qué cambios consideras urgentes para que la educación sea realmente equitativa? Bueno, pues agradecer esta pregunta, porque si bien también tiene mucha tecnicidad adentro desde nuestras políticas públicas y cómo se estructura nuestro sistema de educación y cómo damos esas garantías para que nuestros estudiantes puedan seguir pues su cadena de formación y se disminuyan estas brechas de género. Desde el Cabildo Distrital, donde nos sentamos a redactar proyectos de acuerdo para las problemáticas en nuestros colegios, ha sido muy importante para nosotros tener pues siempre el enfoque de la educación, siempre el enfoque y el favorecer a nuestros niños, niñas y jóvenes dentro de los colegios. Si bien creo que se hace lo posible por garantizar el derecho a la educación, falta mucho por garantizar que se accedan a oportunidades de educación superior.
Bien, de hecho hace poco, por lo menos en Kennedy o en toda Bogotá, no lo tengo muy claro, se hace la matriculatón. Entonces tenemos un fenómeno donde antes esta matriculatón llegaban 200, 150 muchachos de diferentes cursos, de diferentes grados, pero ahora solo llegan 2, llegan 3, llegan 5 y es muy preocupante. Entonces hay que entrar a revisar qué es lo que pasa, porque nuestros jóvenes dejan de estudiar, porque ya no les interesa estudiar, cuáles son las condiciones en las que viven, cuáles son los impedimentos para que sigan estudiando, ¿sí? Si nuestra educación no es de calidad, si sus factores económicos no se los permiten y tienen muchas realidades muy difíciles que hay que admitirlo, como en localidades Ciudad Bolívar, Kennedy, Sumapaz. En Sumapaz tú vas a revisar cuánta gente está estudiando y realmente y en qué condiciones, y son deplorables, o sea, son horribles. Sí, entonces nosotros mismos tenemos que entrar a ver cómo se está cumpliendo ese derecho a la educación, desde qué instancias, ¿no? Desde cómo nuestra Secretaría de Educación llega a estos espacios para poder garantizar esa educación a los más necesitados, desfavorecidos, en condiciones precarias, de verdad, que sus colegios se caen, sus techos se caen, donde su seguridad, su integridad está en peligro, pero ellos simplemente quieren estudiar. Entonces es realmente preocupante. Por eso pienso que se está haciendo por querer cumplir y garantizar esa educación, pero nos falta mucho. Sí, totalmente. Además dijiste algo muy importante que es ver desde qué parte se está sumando la Secretaría de Educación para ver esos espacios de los jóvenes tan horribles o deplorables, como lo habías dicho anteriormente, porque sí es importante que nosotros como jóvenes accedamos a una educación y más que a una educación de calidad, sin importar en las condiciones en las que te encuentres, porque de un modo u otro eso hace la diferencia, ¿no? O sea, y si no se hace, pues ahí van las manos de ustedes que como lideresas se ponen en el papel de buscar, de investigar y de ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que podemos hacer también nosotros como comunidad para ayudarles a las personas o a los jóvenes que no están teniendo una educación de calidad por cualquier motivo, a que la tengan y a que puedan salir adelante. Y a esto voy y les quiero hacer una pregunta a las dos que va muy acorde con esto que ya habían respondido. Y es cómo creen que el acceso a la educación impacta la vida de las mujeres y su futuro. ¿Qué iniciativas creen que pueden impulsar para fortalecer este derecho que, como lo decíamos anteriormente, es necesario? Bueno, desde mi perspectiva como cabildante y como lideresa, trabajando en diferentes espacios de participación y sobre todo en nuestros colegios con las mesas estamentales, por lo menos en Kennedy, que he podido trabajar a profundidad, pues esta accesibilidad, esta formación que nosotros tenemos la posibilidad, o sea, los que más tenemos esa herramienta al alcance, ¿no? Las chicas, las niñas, las jóvenes que tenemos esa herramienta en nuestras manos, es fundamental, es un pilar para nuestra construcción como mujeres y como ciudadanas dentro de un sistema, que no lo quiero decir, pero que ha sido totalmente patriarcal a lo largo de nuestra historia. Entonces, si nos damos cuenta y revisamos diferentes papeles de nuestras mujeres, de los grandes personajes, lo fundamental es que se han formado, se han educado, a pesar que el modelo de educación y el modelo de nuestra sociedad está totalmente hecho para hombres. Total. Bueno, yo también complementando un poco la respuesta de Laura, creo que pues el acceso a la educación, además de todo el tema de la academia y de la formación, es un espacio para romper círculos, para romper estos círculos de desinformación en nuestros hogares. Yo creo que la mayoría de jóvenes en este momento, nuestras abuelas, no lograron terminar un bachillerato, no lograron ingresar a la universidad ni acceder a la educación superior por todo el sistema patriarcal del que también nos habla Laura. Entonces siento que el acceso a la educación para niñas, niños, jóvenes y pues adolescentes es fundamental por eso, porque empezamos a trascender en nuestro hogar y empezamos a romper y a cambiar estos círculos de desinformación, de no, yo nunca pude terminar nada, y creo que es muy gratificante uno como joven
poder de alguna manera como hacer esto que nuestras antepasadas no pudieron. Y no nuestras antepasadas de hace 100 años que quemaban, nuestras antepasadas, abuelas, bisabuelas, hasta nuestras mismas madres. Entonces siento que si lo vemos desde este punto más familiar y quizás más sentimental, eso es lo fundamental de poder acceder a la educación para las mujeres, el romper esto y cambiar estos paradigmas. Por supuesto, yo quiero agregar, perdónenme si meto la palabra, Nunca. y es que yo les quiero contar, yo vengo de un contexto totalmente campesino. Mi familia es pues de Boyacá, de al lado de la laguna de Tota. Yo me crié entre las montañas, entonces también podemos hablar de algo que es la educación rural. Entonces ahora la educación rural en mujeres, donde Ujú. Entonces, donde nuestras mujeres en un contexto mucho más conservador, ¿no? Porque en la ruralidad hay que admitirlo, el pensamiento es mucho más conservador, pues y además que las condiciones tampoco dan como para acceder a esa educación, ni siquiera, como nos lo decía Juliana, ni siquiera a la primaria. O sea, mi madre fue una de las personas que a sus 12 años tuvo que venirse a Bogotá a trabajar como interna para poder sostener a mis tíos, a sus hermanos. Entonces, la educación juega un papel fundamental en nuestra formación como mujeres. Qué importante es eso, muchachas, el trascender, el saber que aunque nuestras abuelas o nuestras tías todavía, o las mamás de nuestras abuelas no pudieron acceder a esa educación, o tal vez fue peor porque la tomaron a medias. Y saber que nosotras sí podemos llegar a ese espacio nos hace poder, como mujeres, ser conscientes de que la educación impacta en una gran medida en nuestras iniciativas, debido a que es la llave para abrir la puerta de nuestro potencial y romper barreras de género. Por tanto, las niñas debemos educarnos más para desbloquear esas nuevas oportunidades de liderar y convertirnos en esas mujeres que necesitamos ser y tener al lado. Además de que también hay un papel súper fuerte como nosotras, mujeres jóvenes en la sociedad, y es que muchas veces salimos adelante o estamos en este proceso de educación no solo por nosotras, sino también por lo mismo que ustedes decían de nuestros antepasados, de tías, mamá, abuelas y demás, de que darles como esa espina de confianza y de seguridad de que aún no es tarde, porque ahorita la educación está abierta para todas las edades y de que si nosotras podemos salir adelante y romper como ese patriarcado que se ha venido oyendo, escuchado y viviendo durante todas estas décadas, ellas también pueden de una u otra forma aportar y también romper ese patriarcado, porque cuando tú ves a una mujer adulta, mayor, empoderada y saliendo adelante, uno siente de una u otra forma esa seguridad de todas estamos por el mismo camino. Y es muy cierto lo que dice Jolie, así que espero que sigamos luchando por este derecho y por todos los que nos permitan construir una sociedad más justa, más equitativa, más segura para nosotras. Y recordemos que somos poderosas y somos capaces de lograr cualquier cosa siempre y cuando nos apoyemos y estemos juntas. Así que espero que no paremos de soñar ni de luchar por un mejor mundo para nosotras, porque lo merecemos como mujeres y como parte de una sociedad que por muchos años nos ha impedido ser libres o ser nosotras mismas. Tienes razón, Sara. Sabemos que ser mujer y ejercer liderazgo implica afrontar distintos desafíos. Existen estereotipos que pueden dificultar la participación en espacios de decisión y muchas veces la voz de las mujeres es minimizada o cuestionada. Sin embargo, queremos saber, ¿han enfrentado desafíos por ser mujeres en sus roles de liderazgo? Por supuesto, yo siento que ningún espacio está exento de estos desafíos, de estos retos, porque pues a pesar de nuestro contexto, todas estas actitudes están presentes en cualquier espacio. Y además, no solo en hombres, también en mujeres, porque nos lo han inculcado y esa ha sido parte de nuestra educación. Entonces, claro que sí, yo, por lo menos desde mi experiencia, he enfrentado desafíos, por lo menos de credibilidad. Entonces, me pasa mucho que al tener que expresar una posición, tengo que hacerlo mucho más y explicarme mucho más que un compañero hombre. Sí, porque normalmente son como, es mujer, ¿qué vas a ver? ¿Sí? Y eso es algo
cultural. O sea, este proceso de patriarcado viene siendo algo cultural y es muy triste porque lo hemos normalizado. Hemos normalizado el hecho de que las mujeres no saben nada, que las mujeres son solamente para casa, son para verse bonitas y ya, y pues no es así. Tristemente, aún existe ese pensamiento en muchísimas zonas del mundo, porque ni siquiera es de un solo país, del mundo en general. Y a esto va también la pregunta para Laura, y es si ha sentido que por ser mujer ha tenido que esforzarse más para que se escuche su voz como personera. ¿Qué barreras has encontrado en el camino, en este camino de trabajo y de esfuerzo ante un cargo de liderazgo? Bueno, pues en realidad creo que he sabido que la política y que los espacios de liderazgo son espacios muy hostiles, más cuando eres mujer. Este tema del androcentrismo patriarcal y como lo decía Laura, tengo que explicar más y uno inconscientemente siente esa presión de, ok, tengo que explicar algo, entonces tengo que explicarlo bien, no me puedo equivocar, porque la crítica va a caer no es un mal líder, sino es porque es mujer. Exacto. Que creo que, por ejemplo, pasa mucho y lo vemos en el día a día con las mujeres conduciendo. Y muchas veces uno cuando está conduciendo siente esa presión social de, ay, no puedo hacer esto, ¿será que sí? Y es por esa, pues como hemos normalizado el tema del machismo y de este sistema patriarcal. Yo, por ejemplo, en diferentes ocasiones me he sentido indirectamente atacada, porque creo que es un paso que las cosas ya no son directas, entonces sabes que eres mujer y entonces no sabes, sino que empiezan los comentarios y, por ejemplo, nuevamente yo me encuentro bastante metida en el tema político y el ego que se maneja en la política es algo terrible. O sea, llegar a un espacio siendo por lo menos, que me ha sucedido varias veces, siendo la única representante mujer, ya uno siente como, no. La presión. Sí, la presión social. Tocó pelear. Y es horrible. Total. Y, por ejemplo, a mí, como siguiendo lo que dice Laura, a mí no me gusta pelear. O sea, diferente a un debate, haya una pelea, y uno como mujer en estos espacios lo siente. Uno siente ese comentario que es, pero es que usted no sabe porque es mujer. Uh-huh. Y no lo dicen así, que eso es lo peor. No te Claro. dicen a ti, no, tú no lo sabes porque eres mujer, pues porque estamos en un momento de sociedad, de avance, de empoderamiento femenino, de los hombres son aliados, pero en los espacios no se ve. Y creo que eso es, pues, el mayor reto que vivimos las mujeres lideresas, que indirectamente empieza a estar esa puya y ese comentario y que feministas y feminazis, ese término horrible, que no tiene nada de sentido decir feminazis, y empieza como esta controversia indirecta y que para mucha gente no es notorio, pero uno siente la mirada, uno siente el desprecio La doble intención. y la doble intención de los comentarios. Y creo que a cualquier mujer líder, espero equivocarme, que les preguntáramos, ¿están de acuerdo en esto? Totalmente. Eso es algo que hablábamos incluso en el episodio anterior, y es que muchas veces cuando uno llega a espacios más que todo de política, siempre que pues históricamente han estado dominados por hombres, siempre son como, ahí viene la niña, porque aparte son como la niñita, la niña, y hablábamos de que uno se tiene que dar a conocer y decir como pues ya, aunque somos jóvenes y todavía estábamos entre comillas chiquitas, ya no somos niñas, somos mujeres y somos mujeres con opinión y con voto que sabemos y tenemos claro lo que vinimos a hacer acá, porque si no, no estuviéramos acá. Entonces, sí, como lo decíamos, está muy normalizado y está muy arraigado en la cultura. ¿Sabes también qué sucede? Que a veces como mujeres, además de tener que cargar el ser mujer, y en estos espacios, la brecha generacional es terrible. A veces yo, digamos que podría comprender que una persona de mi misma edad, un hombre de mi misma edad, tuviera como ese recelo, esa sí. puya, ese comentario con doble intención, Envidia. pero en los espacios de política donde hay cambios generacionales, los hombres adultos, en vez de querer como apoyar o admirar, que es lo que uno pensaría, que jóvenes desde los 12 años estén metidos en la política, es aún más como con esta rabia, como usted es mujer, ¿qué hace acá?
Sí, porque además quieren todo para ellos, ¿sí? Es como, es que aparte está chiquita y aparte es mujer y aparte viene y nos enseña algo que según ella no sabemos y eso, yo siento que eso es lo que a ellos les da recelo y les da como envidia, como le decía Laura. Claro, siento que algo también muy importante de lo que deberíamos hablar es ese cargo de culpa. Algo que me resonó mucho cuando Juliana nos estaba hablando de que como estamos en un puesto de poder, sabemos que estamos en ese puesto vulnerable donde muchas personas nos van a cuestionar. Y si no llegamos a soportar ese cuestionamiento es porque somos mujeres, porque estamos sensibles, porque no entendemos una mala crítica o una buena crítica. Es que estás en tus días. Sí, claro. No. Entonces, siento que ese cargo de culpa, que también es un cargo generacional, como de lo que estábamos hablando, es algo que deberíamos eliminar. Sí, y ¿sabes qué sucede? Que a veces se invisibiliza la salud mental de las jóvenes lideresas. Porque, por ejemplo, les cuento, aquí como entre chisme, que mi campaña para personería, yo el año pasado en mi colegio fui la contralora y este año quedé como personera. Y esta campaña fue algo terriblemente hostil. O sea, al punto del que yo llegaba a mi casa así llena como de ira, de frustración, porque el ataque, además, como lo decimos nuevamente, esta doble intención, y uno no es tonto, uno nota cuando la persona lo quiere a uno herir, y por lo menos yo el año pasado, pues por temas de recursos, lo que hablábamos hace un rato, no pude concluir unas cosas y finiquitar unas cosas de mi pues plan de trabajo del año pasado. Y a pesar de que en este año pues en la campaña obvio fue algo que se dijo mucho y lo cual me criticaron mucho, siempre en mí estaba el pensamiento de no me puedo poner a llorar o no me puedo desmoronar aquí porque ¿cuál va a ser el comentario? Ajá, es que es débil, pues es mujer. ¿Sí? Sí. Y entonces me pasó que estuve unos días porque inventaron muchas cosas de mí en esta campaña, eso, mejor dicho, yo casi que regalé casas en Miami para todos los que votaron por mí. Eso no saben todo lo que inventaron. La piscina. Piscina, dulces, peluches, casa, Wow. celular y audífonos. Todo. Y pues era muy frustrante para mí porque a mí la política es algo que me apasiona, es algo que deseo pues dedicarme el resto de mis días y ver cómo estaban tratando de manchar mi nombre, pues era muy complicado. Y ver que eran precisamente hombres era difícil, pero me tocaba llorar encerrada en los baños. O sea, lloré así de la ira, de la frustración encerrada en el baño, pero salía y no, nada. Nada había pasado precisamente por eso, porque también yo pensaba, si me ven como una líder débil, pues, ¿quién me va a elegir? O sea, ¿quién quiere una persona que no pueda soportar una crítica pues, representándolo a uno? Y siento que es importante empezar a visibilizar este tipo de cosas, porque es algo de lo que creo que jamás he escuchado hablar de la salud mental en las lideresas jóvenes, precisamente por esto, por el machismo, por el ataque generacional. Sí, totalmente. Además de que, como tú decías, ese es otro tema y es el cómo nosotros manejamos nuestra salud mental y cómo lo estamos invisibilizando, porque aunque digamos que cada vez estamos súper a favor de la salud mental, de que todos vayamos a terapia, de que todos cuidemos nuestra salud mental y la del otro, es algo que no está sucediendo, que no está ocurriendo y que cuando vemos a otra persona sentir, siempre lo invalidamos o siempre tomamos esa decisión de, más que invalidarlo, de burlarnos de lo que está sintiendo. Y pues es algo que no debería pasar porque es algo completamente normal. Todos los seres humanos tenemos sentimientos, todos los seres humanos, a raíz de, como lo decían ustedes ahorita estando en la política, de esas críticas y ataques indirectos que de una u otra forma terminan siendo directos, obviamente nos afectan. También les quería preguntar si han notado que hay diferencias en cómo son percibidas ustedes en ese puesto de liderazgo a comparación de los hombres que han tenido ese puesto de liderazgo. Bueno, voy a hablar nuevamente desde las experiencias, casi que echando chisme. Les cuento que yo el año pasado, como ya les comenté, fui la contralora y, por ejemplo, por algo que peleamos mucho en el colegio es por el
porte inadecuado del uniforme. Es decir, que no tengan chaquetas, que no tengan sacos. Y cuando yo le reclamaba a los estudiantes, de manera muy respetuosa, porque a mí este tema de ser un líder y creerse, mejor dicho, el presidente y un dictador, me parece horrible. Yo de muy buena manera me acercaba a mis compañeros siempre, ven, la chaqueta, retíratela, ¿sí? Siempre con mi esencia y con la persona que soy y siguiendo pues mis valores de cómo referirme hacia otras personas. Y cuando llegaban, y a mí no me hacían caso, y me ignoraban. Y yo, ¡qué rabia! Y cuando llegaba los diferentes representantes, personero, representante de consejo estudiantil a consejo directivo, como que sí les corrían. Y eso a mí me enojaba mucho y he tenido como ese cuestionamiento varias veces de quizás era la forma por la que como ellos hablaban. Porque yo no voy a coger a gritos a un estudiante porque tiene un saco puesto. Entonces, creo que este ejemplo puntual responde muy bien a la pregunta. La misma sociedad nos va invalidando indirectamente y yo podría dar fe de que mis compañeros estudiantes, los cuales no me hacían caso pensando, es que es mujer, sino que uno, pues, como ya lo tenemos tan interiorizado y es en la cultura y hasta se vive en nuestras casas, no, toca que el papá le diga porque a la mamá no le hace caso. Claro. Entonces siento que a veces nosotros caemos en ese mismo error. A veces también yo caía en el error de darle más atención al líder hombre que a la lideresa mujer. Así fuera que llevara mucho tiempo, que estuviera empezando. Como que uno siempre tiene esta idea, y lastimosamente más como mujeres, tenemos esta idea es de, el hombre, no, sí, él debe tener razón. Y es algo interiorizado y que creo que tenemos todos en este momento en la sociedad, porque llevamos miles de años viviendo lo mismo. Y soltar este machismo es muy difícil. También como el comentario de ahí es que voy a cargar unas sillas, necesito un hombre que me ayude. ¿Por? Bueno, desde mi perspectiva o desde mi experiencia, digamos que sí he podido vivir diferentes situaciones muy incómodas, digamos, yo les cuento aquí la mesa distrital de cabildantes, pues pasa por todo un proceso local y después nos reunimos los 100 y pico de cabildantes. Digamos que los cabildantes están organizados de una manera muy jerárquica. Eso en cierta medida no me gusta porque se pierde la comunicación con ellos. Pero pues así es porque estamos hechos pues a la semejanza del Consejo de Bogotá. Entonces está pues que nosotros este año cumplimos 10 años como mesa distrital, ¿no? Existía la figura del cabildante estudiantil, pero no existía la organización de la mesa distrital de cabildantes. Entonces, cuando empieza a existir, pues este año cumplimos 10 años y en esos 10 años hasta el año pasado, el año antepasado, llegó a la presidencia la primera mujer, Maureen Dávila. En 10 años pasaron 7 años y no hubo una mujer en el cargo de la presidencia de la mesa distrital. Entonces también es algo que yo me replanteé porque pues la chica que estaba en ese momento a mí me recibió y me inspiró. Entonces fue como que, ¿por qué 7 años para que tuviera que pasar? Y ahí sí llega una mujer al cargo. O sea, ¿qué pasa también dentro de nuestras organizaciones juveniles? Es una evidencia de cómo nos han metido esa educación patriarcal, ¿no? De cómo ese liderazgo femenino se percibe más débil que el masculino, ¿cierto? Se invalida. Claro, y tiene una relación con la confianza, porque el hombre también tiene más confianza, se podría decir que entre comillas, porque no me están viendo, el hombre tiene más la confianza de lanzarse a este tipo de cargos porque pues ya tienen un referente. Entonces aquí hablamos... ¿O es más natural en Sí. ellos el liderazgo? Y aquí hablamos de lo importante que es tener un referente, así como lo tuvo Laura. Los referentes son fundamentales para que más niñas y jóvenes se animen a participar y a ejercer liderazgos. Ver a otras mujeres al frente de proyectos, en espacios de toma de decisiones y generando impacto social es clave para motivar a nuevas generaciones. ¿Cómo creen que su liderazgo inspira a otras niñas y jóvenes en sus colegios o comunidades? Pues creo que ha sido una experiencia muy bonita, digamos que formalmente, digamos que toda la vida, yo siento que aquí las 4 sentadas tenemos algo en común y creo que estamos de acuerdo y hablo por todas, es que
este ejercicio del liderazgo es como un impulso. Es algo que simplemente está en ti, que no puedes dejar de hacer, que naciste para ello. Si bien, como dice la frase, ¿no? Los líderes se hacen o nacen. Entonces, por ejemplo, yo siento que desde muy pequeña siempre era como la representante de curso. Yo quiero. Entonces siempre estaba como presente en esos cargos. Siento que ha sido todo un proceso. Yo digo 3 años porque fue cuando conocí el Cabildo, como institucionalmente me involucré a ser lideresa. Bueno, aunque ya era lideresa desde hace muchos años, pero es todo un proceso de vida. Siento que es todo un proceso de vida porque en transición representante, en 5º grado contralorita, en 9º grado cabildante. Y entonces es toda una experiencia de vida viendo a otras mujeres cómo intentan construir, llenándome de esa inspiración y siento que es muy importante pues lo que hablamos de tener un referente, porque como yo les digo, o sea, cuando yo llegué al colegio Nuestra Señora del Pilar, que nos recibieron, ¿no? Es la posesión del cabildante, estaban nuestros cabildantes autores de 2 proyectos de acuerdo muy importantes, y estaba una única mujer que era Maureen Dávila. Yo la resalto mucho porque Maureen Dávila para mí fue una figura fundamental de inspiración. Si bien aprendí de otros compañeros hombres, fue también muy interesante, ella fue quien me inspiró. Verla hablar con tanta seguridad, tanto conocimiento de lo que ella había trabajado durante esos años, fue totalmente inspirador para mí. Dije, quiero trabajar como ella, quiero formar como ella, quiero inspirar a otras niñas como ella. Y fue muy importante para mí porque digamos que una vez, la última sesión que ella dio como presidenta y yo pude pues hablar con ella muy tú a tú, fue como que, Laura, tú tienes algo y yo sé, yo te tengo aquí entre ojos, tienes que seguir lo que yo he dejado aquí en la mesa, porque este es un proceso que se regenera y siempre deben haber otras lideresas que renazcan con esas figuras de representación y esos referentes que las inspiran y de una u otra manera las forman con sus propias experiencias. Sí, eso es algo muy importante porque ahorita hablábamos fuera de cabina de que los referentes en mujeres en política, en comunicación, en cualquier tipo de área son muy importantes porque por lo mismo de que tú tuviste esa inspiración o esa fuente de referencia, dijiste me voy a lanzar y hablando con ella te diste cuenta de que eso que tú sentías era algo que no solamente sentías tú, sino que también era compartido por ella. Y qué bonito, porque muchas veces le tenemos mucho miedo a ser algo, a lanzarnos a algo, a cumplir un sueño, una meta, porque no tenemos ese referente femenino que lo haga, sino que normalmente y tristemente siempre son hombres. Entonces, como, ¿será que si yo voy? Porque lo que decía yo ahorita, la falta de confianza que tenemos nosotras como mujeres también es muy fuerte. Muchas veces nos replanteamos si lo que estamos haciendo en el lugar en el que estamos nos lo merecemos nosotras como mujeres o no se lo merece mi compañero que según la sociedad sabe más simplemente porque es hombre. Entonces que nosotras tengamos esos referentes o que seamos esos referentes para otras mujeres es muy importante porque nos da como esa valentía o esa confianza de decir como hay más mujeres, tal vez no las estamos visibilizando, tal vez no las están tapando, pero si ellas pudieron y mucha gente supo de ellas, todo el mundo supo de ellas, hicieron algo por la sociedad, yo también puedo hacerlo. Yo creo que quiero resaltar también que referentes no solo son nuestras figuras o nuestros pares como lideresas, sino nuestras figuras de inspiración también puede ser la lucha que ha dado mi madre por sostener un hogar. Exactamente. Yo quería iniciar precisamente en este punto de qué mayor inspiración que nuestra familia. Yo afortunadamente tengo un padre que es súper mente abierta, súper liberal, de joven, es más, su tesis de grado, aquí otra vez entre chismes, es cómo el por qué las personas homosexuales deberían poder adoptar. Sí. Una tesis de grado que en el 2000 era algo, pero terrible. Y yo afortunadamente, pues, siempre tuve el apoyo tanto de mi mamá como de mi papá. Y mi papá es mi mayor amor de la vida, yo daría mi vida por él. Y él siempre me recalcaba, irónicamente, porque mi mamá no lo hacía, él me recalcaba
de lo feminista que era mi mamá. Mi mamá no sé, no dice ser feminista, pero mi mamá es una ingeniera civil y ella desde que tengo memoria tiene a cargo en sus grupos de trabajo 20, 30, 40 hombres y es lo que mi mamá diga. Y mi mamá jamás me decía esto, o sea, esta no era una conversación normal con mi mamá porque ella me contaba de su trabajo, pero no me hacía este énfasis. En cambio, mi papá siempre lo hizo. Y cuando yo empiezo a involucrarme en el feminismo, también él como quizás en su... Siento yo que en su como necesidad de contar, o sea, de explicarme que él estaba a favor, que yo Apoyándote. estaba, que él me apoyaba, siempre me recalcaba eso y me decía, pero es que qué más feminista que su mamá. Y a mí es algo que creo que jamás se me va a olvidar, el notar, el sentir, como mi mamá no estaba pensando en decirme, hey, yo soy feminista y yo hago esto, pero mi papá sí. Y ahora viéndolo en retrospectiva, creo que precisamente él, conociendo la situación, pues, de la humanidad, de la sociedad, siempre quiso mostrarme eso, esa inspiración que tenía yo durmiendo en la habitación de al lado todos los días conmigo. Y yo, bueno, siéndole sincera, a nivel de institución o de representación, pues como más cercana así en estos espacios de liderazgo, no la tuve. No tengo una persona presente que yo dijera, ay, quiero ser como ella. Pero yo llevo aproximadamente 7 años en el consejo estudiantil y siempre era personero, presidente y el representante a consejo directivo. Este año, casualmente, somos personera, presidenta, que siempre me corrigen y yo cada que me refiero como presidenta, presidente, porque está presidiendo. Yo soy una fiel creyente de lo que no se dice no existe. Es como decir hola a todos y todas, ¿dónde quedamos? Entonces, afortunadamente en mi colegio, después de 7 años que llevo yo en el consejo estudiantil, desde tercero, por primera vez somos personera, contralora, cabildante mujer, presidenta y mujer representante de consejo estudiantil a consejo directivo. Este año no quedó ningún solo hombre en la, digamos que en la mesa directiva del consejo estudiantil. Y tampoco, o sea, no me alegra que no hayan hombres, pero qué bonito es ver como a lo largo de los años y a lo largo del trabajo que yo llevo desde tercero, ahora sí somos mujeres. Porque antes siempre era una que otra representante de curso Y ya. y ya. Y no era una representante de curso, que yo sé que esto va a sonar feo, pero que se hiciera notar, ¿no? Sí. Estaban ahí casi que por descarte. Y entonces, ¿qué día en la primera reunión de consejo estudiantil estoy yo sentada en la mitad de la mesa y miré así, hice así como un paneo rápido y dije, Dios, en 2022, que éramos como 3 mujeres en este consejo estudiantil. Y les hice el comentario a mis compañeras y les dije que me alegraba profundamente ver eso. Y yo creo que si en este momento todas o la gran mayoría en consejo estudiantil somos mujeres, es porque las hemos inspirado las mujeres que hemos estado. El año pasado éramos 2 hombres y 2 mujeres, personero y presidente eran hombres, y personero y representante eran hombres, presidenta y contralora éramos mujeres. Y yo siento que nosotros estamos inspirando eso inconscientemente. Mi idea jamás ha sido inspirar, de alguna forma. Mi idea es trabajar, mi idea es cambiar, mi idea es trascender. Pero hacer esta reflexión de que nosotros indirectamente estamos inspirando, creo que es lo más gratificante que puede tener uno como lideresa. Totalmente. Además de que mira que pasa algo muy curioso y es con lo de tu mamá, que tu mamá no te buscaba inspirar, pero tu papá sí lo recalcaba y de una u otra forma lo hizo y es algo que estás repitiendo, como que tu objetivo no es inspirar, pero a raíz de todo tu trabajo más niñas se están sumando a este y ahí va la pregunta que te quiero hacer y es ¿cómo crees que tu rol como personera puede influir en otras estudiantes del colegio que ya sea le tienen miedo o no se sienten confiadas de todo el potencial que tienen adentro para cumplir con estos roles? Bueno, lo que te decía hace un rato, lo que les comentaba hace un rato, y es que yo en mi rol como personera y como contralora el año pasado y como líder todos estos años, jamás he dejado de ser yo. Y siento que eso
demuestra mucho. Porque si tú ves a un líder, a un personero, que todo es a los gritos o que todo lo está manejando de esta manera hostil, muchas personas nos sentiríamos, listo, hacemos caso, como sea, pero muchas personas no nos sentiríamos en la capacidad de llegar a un cargo a manejar las cosas desde esa hostilidad. Y entonces siento que yo, por lo menos en la institución, a mí me ven siendo yo. Soy la personera, fui la contralora, soy la fundadora de Mariposas, pero soy Juliana. Y mi esencia no cambia. Y siento que eso impacta en la gente. En esa chica de sexto, séptimo, que en algún momento pensó en ser su representante de curso, pero todos los que se lanzaban con ese ego y con esta soberbia. Cuando uno ve a una persona real estando en un cargo de estos, la perspectiva cambia por completo. Sí, Juliana, completamente de acuerdo contigo, sobre todo en la parte de decir que tienes que ser tú, en vez de ser esta persona en un puesto. Esta persona ahora es distinta porque está en este puesto, porque se lanzó para ganar, no se lanzó para hacer algo o porque tenía algo claro, sino para ganar, para sentir ese sentimiento que viene con la victoria, que si bien es muy bueno, no te sirve de nada. Después de sentirlo no te sirve de nada porque no tienes un proyecto de vida para más allá de eso. Así es. Queremos escucharte, Laura. Queremos escucharte, Laura. ¿Has recibido comentarios de niñas y jóvenes que se inspiren en tu liderazgo como cabildante? Yo soy una persona muy sensible. Creo que soy muy receptiva también. Creo que los espacios donde más he podido recibir como comentarios es cuando hago intervenciones o estoy haciendo como la formación, digamos, para este periodo de cabildantes, de personeros, de contralores que pues estaban lanzando, que no sabían cómo hacer sus propuestas, que no sabían cómo hacer campaña. Pues hubieron muchos colegios que tuve la oportunidad de atender. Entonces me veías a mí con el computador por allá a las 9 de la noche hablando sobre cómo sus liderazgos podían transformar a través de sus propuestas, unas propuestas aterrizadas y bien con una buena estructura. Entonces siempre que terminaba de hablar era como que, wow, Laura, es que tú sabes mucho, es que tú eres una tesa. Creo que el comentario que más me llena como de orgullo es, Laura, es que tú eres muy tesa. Y eso tiene una historia detrás, y es que cuando yo conocí, sigo referenciando a Maureen, yo le dije lo mismo a Maureen. Yo le dije, wow, eres una mujer muy tesa. Y digamos que quiero que entiendan como la magnitud de esas palabras cuando yo las escucho de otras niñas, cuando las escucho de jóvenes que están iniciando en esto, que vienen con toda la actitud, con toda la expectativa que esperan también de uno, ¿no? Porque si bien sea un cargo, sea el rol que sea el liderazgo que tú ejerzas, tú estás acumulando experiencia para brindarla después. Entonces, de alguna u otra manera es cíclico, porque tú recolectas muchas experiencias. Digamos, en la Asamblea Nacional tuve la gran oportunidad de conocer a muchas mujeres. Creo que las mujeres que más me impactaron fueron del Chocó, escuchar sus luchas, escuchar cómo no han sido escuchadas, ¿sí? Esa lucha de la mujer negra también es muy fuerte para mí. Es como que salir de Bogotá también, ¿no? Mirar otras perspectivas y decir, estas son las luchas que se tienen en el país, ¿sí? Y volver a la localidad, a Kennedy, a escuchar a las niñas proyectando un futuro con sus propuestas, queriendo construir localidad, queriendo construir colegio, queriendo cambiar las cosas que llevan soportando 20, 30, 60 años en sus colegios y también en las universidades, porque en las universidades, sobre todo en las carreras técnicas, es donde más se ve invisibilidad a la mujer, ¿no? Entonces, así como mismo la experiencia que nos contabas. Entonces, sí he recibido comentarios de niñas, de jóvenes, de muchachas mayores a mí también, que me dicen como que, wow, pero tú eres súper joven y has hecho un montón de cosas.
Y la verdad yo siento muchas veces que no es así, yo siento que me falta mucho camino por recorrer, pero que a pesar de eso he podido acumular experiencia y sabiduría que puedo brindar como herramientas para otras mujeres y su crecimiento. Es muy bonito, Laura, poder escuchar que lo que más te gusta o lo que más te impacta de estos halagos es que vengan de niñas. Porque sí, siempre es bonito que te halaguen, pero una cosa es que te halague alguien mayor, que todavía sigue siendo un halago bastante grande, porque se bajaron de ese trono que tiene De ese ego. la generación que vino antes, sí, y dijeron, no, ella sabe. Pero que lo hagan niñas que no tienen tanto, digamos que no tienen ese que Esa no tienen trayectoria, esa digamos. trayectoria, ese ego, sino que simplemente ven lo que dicen y dicen lo que ven. Y que sus palabras son sinceras, ¿no? Porque además muchas veces los niños chiquitos siempre tienden a decir lo primero que piensan y así son. Entonces como cuando tú recibes esos halagos de niños que apenas están creciendo, que apenas están conociendo de todo esto, que te digan como no, tú eres súper tesa, no, a ti te va genial en esto, me inspiras un montón, pues obviamente uno los toma y los retiene porque uno siente que son palabras completamente sinceras. De hecho, digamos como una de las primeras experiencias que pude vivir o compartir realmente con las niñas, me llena mucho este ejercicio porque puedo inspirar a los demás, porque puedo ayudarlos a crecer, ayudarlas a crecer. Y fue cuando en mi colegio, originalmente mi colegio de vida es el colegio Tom Adams, creo que las experiencias, esas paredes, sus profesores me formaron como persona también, han sido parte fundamental de mi formación como mujer también, porque he conocido a grandes profesoras también muy sabias, pero bueno, cuando más o menos en grado octavo, noveno, o bueno, cuando volvíamos de pandemia más bien, yo replanteé muchas cosas que estaban mal en mi colegio, como el hecho de tener que utilizar jardinera obligatoria. Claro. O sea, que en el manual de convivencia Sí. apareciera una foto, la niña con su linda jardinera. Entonces fue como que, venga, ¿y por qué no nos dejan utilizar el pantalón? Entonces fue un proceso de que yo me senté a hablar con mi coordinador, con la orientadora, con el rector, con la rectora, a decir como, venga, ¿por qué no abrimos la oportunidad de que las chicas expresen? Porque tú las escuchas, ay, esta jardinera me da mucho calor, esta jardinera está... Y es incómoda, y porque en nuestros tiempos tenemos que seguir utilizando jardinera en nuestro lugar de estudio y formación, porque tenemos que sentirnos incómodas, porque no podemos estar cómodas mientras aprendemos. Entonces también es algo que hay que analizar, y por eso mi madre también fue muy fundamental en esto, porque me apoyó. Yo le dije, mamá, yo quiero utilizar pantalón en mi uniforme. Yo quiero utilizar pantalón en mi uniforme. Y los pantalones de hombres están hechos para hombres, las medidas para hombres. Yo soy un poquito gordita y a mí esos pantalones no me quedaban bien, no me quedaban cómodos. Entonces volví a lo mismo, no había comodidad para mí. Entonces mi mami me apoyó mandando a hacer un pantalón totalmente a mi medida y a mi gusto. Este pantalón después se convirtió como en una figura de lucha y de decir, venga, nosotras somos mujeres y podemos utilizar pantalón, ¿sí? Porque yo utilicé pantalón con mi uniforme de diario, no me hace menos mujer. Entonces, si bien yo no lo hice como que vengan como una revolución, por decirlo así, sino como de manera interna y de voz a voz, como de oreja a oreja, el cambio se fue notando de poco a poco. Más niñas empezaban a utilizar el pantalón y no solo como una voz de la mujer, sino también en temas de inclusión de personas trans, de mujeres trans. Entonces, también el uso de la falda, no de los hombres, no, porque hay hombres que les gusta la falda, entonces también hay que decirlo. Entonces fue muy curioso empezar con eso, y yo tengo un hermano menor. Él va a cumplir 11 años, está en cuarto grado. Y digamos que muchas veces yo amo a mi hermano menor, yo le cuento muchas cosas, creo que él habla de una manera muy propia por las palabras que le he podido transmitir. Y pues las veces que yo voy a su salón es porque se nos queda algo, es por las llaves, es porque tal cosa. Y cuando voy a su salón pues son niños pequeños, ¿no? De 9, 7, 8 años. Y muchas veces esas niñas que me miraban en el salón de mi hermano
me las encontraba por el pasillo y me abrazaban y como me decían, tú eres la chica del pantalón, yo también quiero utilizar pantalón. Yo le dije a mi mami que me comprara un pantalón. Me pasó una vez, me dieron ganas de llorar. Fue donde yo caí en cuenta que esa pequeña acción, pensando desde mi comodidad y como nuestro papel como mujeres aún se debe replantear en el colegio, fue muy impactante también para mí. Yo quería contar, bueno, dos cositas que se me habían ido en el tema. Escuchar a los niños y a las niñas pequeñas decir que uno lo inspiró, creo que es algo que no tiene precio, pero este año me sucedió algo que jamás me había pasado, y es que uno de mis contrincantes en personería, pues hacemos como la primera reunión, como de conocernos y demás, y bueno, ¿usted por qué está acá? Él estaba justamente a mi derecha y dijo, bueno, pues yo estoy acá porque me inspiró ver a Juliana. Y eso a mí me sorprendió mucho, o sea, porque primero pues era mi contrincante, entonces no lo esperaba. Segundo, porque es un hombre de mi edad. Y eso a mí me sorprendió el ver cómo a veces uno también cree que no, que todos somos mujeres y los hombres no, pues no los inspiramos y nos critican solamente. Y ver eso y escuchar eso fue algo totalmente sorprendente para mí. Y después de que él hiciera ese comentario, una persona que iba para Contraloría, porque estábamos los tres cargos, cabilante, contralor y personera, estábamos los candidatos, y una persona de Contraloría dijo lo mismo. Dijo, yo estoy aquí porque el año pasado ver el trabajo de Juliana me llamó la atención y decidí pues postularme. Y eso fue algo que para mí siempre lo más valioso son los halagos de los niños pequeños, porque como tú lo dices, ellos dicen lo que ven y para ellos no, o sea, es lo que hay y ya. Entonces, pues eso fue sorprendente ver cómo también trascendemos en las personas a nuestro alrededor, que a veces creeríamos que por X o Y motivo, por ser mujer, por ser de la misma edad, del mismo curso, esas rivalidades tontas que se crean. Y también les quería contar que casualmente en 2022 también en mi colegio nos dimos la lucha porque se pudiera usar el pantalón de hombres para mujeres en el uniforme de diario. Yo recuerdo que la gente, pues en ese entonces yo estaba en octavo, la gente de mi especialidad de gestión cultural y proyección artística, porque mi colegio es por técnicos, recuerdo a la gente de artes peleando por eso. O sea, como, ay, pues vénganse en sudadera. O sea, sí, era como porque a mí la jardinera sí me parece bonita, pero mi pensamiento interno era como, pues, pónganse la sudadera y ya. Igual yo siempre súper apoyando todas las causas. Dije como, no, sí, está bien, pues, que se vengan como quieran venir vestidos, es lo de menos. Y hoy, en 2024, en 2025, estoy súper perdida yo. Logramos, aunque bueno, eso se logró desde 2024, logramos quitar la jardinera del uniforme y ahora en nuestro colegio tenemos dos sudaderas. La sudadera de diario y la sudadera, pues, sudadera. Entonces, esos pequeños pasos creo que van cambiando las realidades de los estudiantes. Y ahora, pues, digamos que este es nuestro año de transición. Eso lo aprobamos el año pasado, 2024. Y en este año de transición, de que aún podemos usar la jardinera, sudaderas y demás, pues casi no se ven a las personas usando la jardinera. También lo hicimos de la manera más democrática, con encuestas, con todo, porque tampoco queríamos imponer cosas. Y también hablamos en algún momento de que los hombres pudieran usar las faldas y lastimosamente nadie estuvo de acuerdo. Entonces también es muy importante como, o sea, ver cómo el machismo no solo nos afecta a nosotras como mujeres, sino como afecta a los hombres, porque no te puedes poner una falda si es más cómoda para ti. Entonces es importante como listo, o sea, en realidad en el colegio no ponían problema porque las mujeres estuviéramos en pantalón, pero alguna vez en un performance de gente de artes, nuevamente de mi especialidad, vi a todos los chicos en falda y yo como, oh, genial, y empecé a escuchar comentarios y como toda esta represión que uno a veces piensa que es solo contra la mujer, y no, es importante ver esa otra cara de la moneda de cómo el machismo afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Totalmente. Además de que volvemos con eso que tú decías de la masculinidad frágil. El patriarcado y el machismo han impuesto en la mayoría de los hombres una masculinidad frágil, de que no pueden llorar, no pueden sentir, no pueden vestirse como quieran. O sea, ya no es solamente a raíz de la mujer, sino que el hombre tiene que ser el fuerte y la mujer tiene que ser la sensible.
Entonces, si el hombre es el fuerte, entonces el hombre tiene que ser así, 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 y la mujer así, así, así. Y si se salen de sus casillas, entonces ya no eres lo suficientemente hombre y ya no eres lo suficientemente mujer. Roles de género. Exactamente. Y para esto me gustaría que les dejaran una reflexión a todas las niñas que las escuchan o ven sobre pues sus roles o roles de liderazgo que históricamente han estado pues liderados, valga la redundancia, por hombres. ¿Qué enseñanza o qué reflexión le quieren dejar a ellas que aún tienen miedo o dudas o cualquier tipo de desconfianza acerca de estar metidas en estas áreas? Bueno, creo que como lo dije hace un rato, para mí lo más importante, además del arduo trabajo, es ser uno. Es no dejar esta feminidad que tenemos, que nos hace nosotras a un lado, porque a veces cometemos el error de pensar que tenemos que liderar como hombres. Y afortunadamente no lo tenemos que hacer. Afortunadamente tenemos esta esencia, esta unión y todo lo que nos vuelve mujeres, que nos hace nosotras, que nos puede hacer unas grandes líderes sin tener que cambiar, sin tener que liderar como hombres. Entonces, para todas y todos también los que nos están escuchando, mi reflexión es esa, es que si van a entrar en el liderazgo mujeres, sean ustedes, que no tienen que liderar como un hombre, porque el liderazgo femenino es totalmente válido y a veces es hasta 1000 veces mejor. Entonces yo quiero ya empezar a terminar con esto, con no perder la esencia, es lo más importante. Al fin y al cabo es lo que nos hace líderes. Si trabajamos por la comunidad, no podemos trabajar por la comunidad y por las personas creyéndonos dictadores. De mi parte, para cerrar, yo creo que una reflexión muy importante también que le quiero dejar no solo a nuestras estudiantes, a nuestros compañeros también, también a nuestros profes, a nuestros directivos que apoyen estos liderazgos crecientes, porque hay una realidad en los colegios y es que para la participación ciudadana, para la participación incidente, hay muchas trabas en los colegios, y trabas de que no hay permiso, no hay permiso y simplemente no los dejan salir de los colegios para los espacios. Y esto me lo han comunicado muchos compañeros cabildantes, muchas compañeras cabildantes también, y es un problema en las instituciones. Y si nosotros como directivos, como profes, no apoyamos e impulsamos estos liderazgos, ¿cómo esperamos que nuestros jóvenes que están en las aulas sean el presente y el futuro del país? Entonces, desde el liderazgo juvenil hay que pensar nuestro rol, cuál es el rol que estamos cumpliendo, cuál es el rol que estamos fomentando para esta construcción de participación ciudadana y de nuestro país. Mi último aporte es que para los jóvenes que nos están escuchando, nosotros no somos el futuro, nosotros somos el presente. Las decisiones en este momento están en nuestras manos. Entonces, nuevamente ya para despedirme, ser ustedes, jamás perder la esencia, mujeres, no liderar como hombres, porque no tenemos por qué hacerlo. Liderar como hombres no nos va a hacer mejores líderes. Liderar con nuestra feminidad, con nuestra esencia, con nuestra rabia, con nuestras ganas, con nuestra ira, con estas cosas que por ser mujeres siempre son, o normalmente son atacadas. Por liderar con esta pasión, con sentir todo a flor de piel y recordarle nuevamente pues a todas las chicas, a los jóvenes, adolescentes y demás que nos escuchan, que la juventud no es el futuro, sino que somos el presente. Yo quisiera agradecer pues a ustedes también como compañeras mujeres. Yoli, realmente también agradezco este espacio. Yo siento que estos espacios de conversación entre jóvenes, entre mujeres, son muy importantes. Nos damos a la lucha y nos reconocemos entre nosotras. Y eso es fundamental, el reconocernos como mujeres, como personas y como ciudadanos. Entonces, pues desde aquí, agradecer que nos escuchen y que reciban nuestro mensaje. Creemos juntos un legado de empoderamiento y resiliencia que trascienda y luchemos contra el miedo y ese mal que nos ha hecho dudar por generaciones, muchachas. Bueno, ya que estamos un poco reflexivas, como lo veníamos hablando,
Yo creo que es hora de que brindemos nuestra confianza y nuestra fuerza, porque somos muy fuertes, para crear más espacios donde las mujeres sean escuchadas, sean tomadas en serio, sean valoradas por el trabajo que realizan, y no permitamos que el miedo o la sociedad tan estigmatizada, tan patriarcada en la que vivimos nos afecten y afecten consigo el presente o el futuro que probablemente nos espera. Bueno, es hora de que nosotras seamos nosotras mismas y sobre todo de que nos demos el permiso de ser líderes, porque ¿quién más nos va a dar el permiso si no somos nosotras mismas, ¿no? Y que todas las cosas que nosotras tengamos en mente, sepamos que estamos destinadas para hacerlo y no simplemente para quedarnos en un rincón a llorar por lo que no se pudo hacer porque no nos atrevimos y porque en el mundo en el que vivimos no nos lo permiten. Tienes mucha razón, Sara. Y luego de esta increíble conversación, me queda claro que el liderazgo femenino es fundamental para la transformación de nuestras comunidades. Y bueno, aunque sabemos que aún hay avances, les traigo un datico de esos que nos gustan porque son avances de la mujer, y es que en América Latina y el Caribe el 41% de los puestos ministeriales están ocupados por mujeres, y en Colombia en las últimas elecciones, como lo veníamos diciendo ahorita, regionales, se eligió el mayor número de alcaldesas en la historia del país. Sin embargo, pensando en el mundo, solo 6 de cada 10 mujeres tienen un empleo formal y la brecha salarial sigue siendo un desafío. Por eso lo que hacen lideresas como Juliana y Laura es tan importante. Su ejemplo abre camino para que más niñas y jóvenes crean en su potencial y luchen por sus derechos. A todas las mujeres que nos escuchan, recuerden que su voz importa, su liderazgo es muy necesario y su presencia hace el mundo un lugar mejor. Nunca olviden lo importantes que son y lo que pueden lograr cuando se apoyan mutuamente y luchan por sus derechos y los de todas nosotras. Gracias a nuestras invitadas por compartir sus historias tan inspiradoras y a ustedes por acompañarnos en este episodio de Historias de Liderazgo en Voz Femenina. Nos vemos en el próximo Reto Emiset. Adiós. Desde medios audiovisuales del Colegio República Dominicana transmite su Spot TV.